En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Buen día. Con la bendición de Dios, iniciamos el estudio de nuestra segunda lección de este primer trimestre del año 2022. De paso, permítanme expresarles mis sinceros deseos de que este año 2022 nuestra fe crezca cada día más, nuestro conocimiento de Dios sea más plena y que nuestra relación con el Señor sea aún más estrecha. El mensaje de Hebreos es el tema que nos va a ocupar a lo largo de esta semana. ¿Cuál es el mensaje de Hebreos? El mensaje de Hebreos es que Jesús es nuestro Rey, que Jesús es nuestro mediador, que Jesús es nuestro defensor, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Jesús es mediador de un mejor pacto. Y tiene como propósito que nosotros, tras tener toda esta luz registrada en su palabra, aceptemos la soberanía de Cristo en nuestras vidas. Día a día hemos de memorizar Hebreos 8.1. ¿Y qué nos dice Hebreos 8.1? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este es el versículo que vamos a memorizar. Cristo, nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, se sentó a la diestra de Dios, volvió a tomar el lugar que tuvo siempre. ¿Cuál es el mensaje principal del libro de Hebreos? Así como en el Apocalipsis Jesús es el personaje central, en el libro de Hebreos Jesús es el personaje central de este libro. Jesús es el cumplimiento final de todas las promesas que Dios hizo en el antiguo pacto y de todas las realidades del nuevo pacto. ¿Cómo se muestra a Jesús en Hebreos? Como ya mencionamos, se lo muestra como el Rey, como representante nuestro, como nuestro defensor, como nuestro sumo sacerdote, como el mediador de un nuevo pacto. Nuestro Rey. Leemos en Hebreos 1.8, donde Dios le dice a Jesús, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro de equidad. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14? La ceremonia de entronización de Jesús. No perdamos de vista lo siguiente. Hebreos, como su nombre lo dice, está dirigido a un grupo de judíos que aceptaron a Jesús como su Salvador, pero que estaban realmente muy influenciados por la forma como los sacerdotes enseñaban la palabra de Dios. Hebreos está dirigido a unos lectores que habían escuchado de Jesús, pero que ese Jesús era un hombre más, que ese Jesús era alguien que decía ser, pero que no lo era, como hasta el día de hoy sucede. Jesús no es aceptado como Dios. Entonces a ellos se les escribe y se les dice, Jesús no fue un hombre más, sino Jesús es Dios. Dios le concedió a Adán y a Eva el dominio de este mundo. Génesis 1:28. Pero cuando Adán y Eva pecaron, cuando
ellos decidieron ceder a las tentaciones de Satanás, ese dominio pasó a manos de Satanás. Juan 12:31 dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, Dios prometió que una simiente restauraría a la humanidad. El hombre había caído en pecado. Ahora una simiente, esa simiente, Cristo, se encarnaría y vendría a recuperar el reino perdido. Gálatas 3:16 dice que Jesús, allí en la cruz, venció. Más adelante se le prometió a David que un rey de su linaje, o sea, la simiente, gobernaría al mundo, librándolo del poder del enemigo. Segunda de Samuel 7:16, Lucas 1:31-32, Apocalipsis 5:5. No perdamos de vista lo siguiente. Una de las creencias más importantes del Nuevo Testamento es que en Jesús Dios cumplió sus promesas. Jesús nació del linaje de David en la ciudad de David. Mateo 1:1-16. Durante su ministerio, la gente a menudo lo llamaba Hijo de David. Jesús fue ejecutado bajo la acusación de pretender ser el rey de los judíos. Pedro y Pablo predicaron que Jesús había resucitado de la muerte en cumplimiento de las promesas hechas a David. Y en Apocalipsis 5:5 se le identificó a Jesús como el león de la tribu de Judá. Según Hebreos, ¿cómo se realizó la entronización de Jesús? Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14 nos dice: primero, Dios adoptó a Jesús como su Hijo, versículo 5. Segundo, Dios presentó a Jesús ante la corte celestial y ordena que sea adorado. Y en el versículo 13 encontramos la entronización de Jesús y el poder que recibe de parte del Padre. Esta ceremonia de entronización, y allí queda evidenciado que Jesús es Dios, que Jesús siempre fue Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Jesús entonces es el gobernante legítimo inmerso en una guerra contra Satanás para recuperar el dominio que se había perdido por el pecado de Adán y Eva. Y ahora Él puede ser, tras su victoria en la cruz, puede ser el Rey de nuestra vida, si es que nosotros le aceptamos como el Señor de nuestra vida, porque Él, dice Hebreos, es el Rey del universo, y su reino no tendrá fin. Pero Jesús también es nuestro representante, es nuestro mediador. Hebreos 3:6 nos dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos sus hijos. Dios adoptó a Israel como su hijo y le prometió que habitaría con él y que le daría descanso de sus enemigos. Éxodo 4:22, 29:5, Deuteronomio 25:19. A cambio, todo Israel debía ser fiel a Dios. Pero lamentablemente esto no sucedió. ¿No? Esto no sucedió. Con el tiempo, todas estas promesas se traspasaron a la descendencia de David. Segunda de Samuel 7, 12 y 13. Después de todo, era más fácil que una persona fuese fiel y no que todo el pueblo fuese fiel. El rey así representaba al pueblo. Sin embargo,
ninguno de los descendientes de David fue completamente fiel. Unos fueron temerosos de Dios y son contados, ¿no? El rey Ezequías, el rey Josías, y entre unos pocos, pero la gran mayoría fueron realmente reyes perversos que llevaron al pueblo de Dios a la degradación moral y espiritual, como Manasés. Pero Jesús sí fue perfectamente fiel, nos dice Hebreos 3:6. Por esa razón, Jesús es nuestro representante. A través de Jesús se cumplen todas las promesas que Dios hizo a su pueblo. Y es el canal del cual fluye la bendición de Dios. Jesús es nuestro mediador. El pacto davídico garantizaba las bendiciones del pacto de Dios sobre Israel mediante la fidelidad de una persona. Y esas bendiciones llegaron mediante la fidelidad de Cristo. Cristo es el mediador en el sentido de que es el canal, como ya dijimos, a través del cual fluye las bendiciones. Nuestra máxima esperanza de salvación se encuentra solo en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Jesús es nuestro mediador. Ya no los hijos, los descendientes carnales de David, sino Jesús. Y con Él hay garantía de salvación. Pero Jesús también, dice el libro de Hebreos, que es nuestro defensor. Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia. Cristo es nuestro defensor. Nosotros estamos en medio de un gran conflicto, conocido como el conflicto de los siglos, entre Cristo y Satanás. Estamos en medio de ese gran conflicto. Y la historia nos habla un poco acerca de cómo fue el comportamiento de Israel en relación con Dios. En los tiempos de Samuel, Israel, viendo el modelo de gobierno de las naciones vecinas, quería un rey que los juzgase y los liderase en la batalla. Primera de Samuel 8:20. El libro de Hebreos presenta a Jesús como nuestro defensor, el que pelea por nosotros, ¿no? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y por la forma como Pablo explica su mensaje en sus cartas, nosotros también somos del linaje de Abraham. Y aquí hay una similitud, al igual que David ante Goliat, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la historia de David y Goliat? De forma similar, Jesús batalló con Satanás en lugar del pueblo. Recordemos que Goliat desafiaba, ¿no?, a Israel y ninguno se atrevió a salir como representante del pueblo, como defensor del pueblo. Pero David, ese pequeño pastor, salió y dijo: yo voy a ir para pelear por este pueblo, yo voy a defender. Entonces, ¿qué encontramos? Que Jesús se vistió la armadura, peleó con el enemigo y ganó la guerra. Isaías 59:17, 42:13 y Apocalipsis 12:7-9, donde se presenta a Jesús como el arcángel Miguel que lucha por su pueblo. Nosotros, como parte del ejército de Dios, nosotros que conformamos la iglesia, también nos ponemos la armadura y luchamos junto a nuestros hermanos y hermanas, dirigidos por nuestro Adalid, las batallas que aún quedan por pelear. Y por eso es que en Efesios 6 se nos habla acerca de las armaduras de Dios, ¿no? Las armaduras. En Efesios 6 se explica, ¿no?, o se expresa
en plural. Nosotros, ¿no? Nosotros, como grupo, como pueblo, tenemos que vestir las armaduras. La palabra de Dios, la fe, la justicia. Cada una de estas armaduras hemos de vestirlo. Él nos mostró cómo vencer a Satanás. Él es nuestro defensor. Él pelea por nosotros. Pero nos corresponde a nosotros también tomar la decisión de vestirnos de esas armaduras. Gracias a Jesús, nuestro defensor, la victoria está asegurada. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El mensaje de Hebreos también nos señala que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Interesante, ¿verdad? Y todo esto trayendo a colación lo que sucedía en el santuario terrenal. Hebreos 6:20 dice: Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí recordemos un poco cuáles eran las funciones del sacerdote elegido en Israel, aquel sacerdote, ¿no? Por los descendientes de Aarón. ¿Cuáles eran las funciones de ellos? Números 18, 22, 23 nos dice que una de sus funciones era mediar entre Dios y los hombres. Ellos ingresaban al santuario con sus presentes, con las ofrendas, con la sangre de los animales sacrificados. Mediaban entre Dios y los hombres. Otra de las funciones de los sacerdotes era ofrecer los sacrificios para que nuestros pecados o para que los pecados de la gente sean perdonados y ellos sean purificados. Otra de las funciones de los sacerdotes era que ellos debían enseñar la ley de Dios, porque ellos eran expertos en los mandamientos de Dios y se encargaban de explicarlos, y no solo explicarlos, sino también aplicarlos. Otra función, según Números 6, 23 al 27, era bendecir en nombre de Dios, en el nombre de Yahvé. A través de ellos, a través de los sacerdotes, Dios mediaba su buena voluntad y su propósito benefactor hacia el pueblo. Todas estas funciones fueron asumidas por Jesús cuando Dios le nombró bajo juramento sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 7, 21. Y él se constituye en nuestro sumo sacerdote. Pero ¿qué sucede? En 1 de Pedro 2:1 hay un avance de estos logros a favor nuestro. Nosotros en Jesús recibimos el título de real sacerdocio. Este rol implica privilegios increíbles, ¿no? Porque los sacerdotes podían acercarse a Dios en el santuario. Hoy nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:14. También nosotros tenemos responsabilidades muy importantes. Debemos colaborar con Dios en su obra de salvar al mundo. Somos mensajeros. Hemos de presentar a Cristo, el Cristo crucificado y el Cristo que vendrá por segunda vez. Dios quiere que nosotros enseñemos y expliquemos sus leyes y sus preceptos a todas las demás personas que están en torno nuestro. También quiere que ofrezcamos sacrificios de alabanza y buenas obras que le agraden. Qué privilegio y qué responsabilidad que el Señor nos ha dado. Primera de Pedro 2:9, Hebreos 13:15. Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero ahora nosotros en estos tiempos estamos llamados a ejercer el real sacerdocio.
El mensaje de Hebreos también es que Jesús es mediador de un mejor pacto. Es nuestro mediador del nuevo pacto. Hebreos 8:13 nos dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hay que prestar atención aquí. Este viejo pacto no tiene nada que ver con la intención del hombre de salvarse por medio de las obras. No, es viejo porque simplemente señalaba hacia el pacto real, hacia el pacto verdadero. Es viejo porque simplemente por medio de figuras anunciaba lo que venía. Según Hebreos, ¿en qué aspectos el nuevo pacto es mejor que el antiguo? Miren, a ver si encontramos en algún punto de esto el intento de salvación, de la salvación por obras. El antiguo pacto, dice Hebreos 8:5, era sombra, ¿no? El santuario terrenal era sombra. En cambio, en el 8:2 dice que el santuario celestial es la realidad. Esa es la comparación entre el antiguo y el nuevo. Hebreos 9:19 y 20, inaugurado con la sangre de animales. Fue dedicado el santuario terrenal con sangre de animales. Pero el santuario celestial fue inaugurado con la sangre de Cristo. Hebreos 9:12, el nuevo pacto. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? Según Hebreos 10:1, los sacrificios que se practicaban en el antiguo pacto no perfeccionaban al hombre. Claro, porque eran simplemente sangre de animales. En cambio, Hebreos 9:14 dice que el sacrificio de Cristo puede perfeccionarnos a nosotros, hacernos perfectos. En el antiguo pacto, Hebreos 10:11, se ofrecían muchos sacrificios. Todos los días debían sacrificarse los corderos. Cada año debía realizarse el día de expiación. Hebreos 9:26 nos menciona que con un solo sacrificio, Cristo Jesús logró nuestra salvación, logró limpiarnos de nuestros pecados. Hebreos 7:23 menciona que el antiguo pacto estaba dirigido por sacerdotes mortales, así como Aarón. Llegó el tiempo en que tenía que pasar el sumo sacerdocio a su hijo, Eleazar a Finés, y así. En cambio, el nuevo pacto tiene como sumo sacerdote a nuestro sacerdote inmortal, Cristo Jesús. El antiguo pacto estaba dirigido por sacerdotes imperfectos, y eso lo vemos a lo largo de la historia de Israel. Cómo es que los sumos sacerdotes se alineaban con los reyes que se habían convertido en idólatras, y ellos también conducían al pueblo a la idolatría. Y este ejemplo lo vemos en los tiempos de Jesús, donde los sacerdotes prácticamente se habían alejado de Dios y habían convertido la religión en un negocio. En cambio, el nuevo pacto. ¿Qué sucede con el nuevo pacto? El nuevo pacto está dirigido, presidido por un sacerdote perfecto. Hebreos 7:26. ¿Cuál fue el gran problema del antiguo pacto? Muchos malinterpretaron su propósito, el propósito del antiguo pacto. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús se mostraron reacios a dejar los símbolos, las sombras y abrazar las verdades a las que apuntaban los símbolos. Se perdieron los maravillosos beneficios que les ofrecía el ministerio de Jesús. Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdote había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Todo el plan de adoración sacrificial era una prefiguración de la muerte del Salvador para redimir al mundo.
No habría eficacia en sus ofrendas cuando el gran evento al cual señalaran durante siglos fuese consumado. Tenían que aceptar a Jesús como el mediador de un nuevo pacto. Jesús era el cumplimiento de todas las profecías, de todo lo que anunciaban los ritos del servicio. Pero lamentablemente, los custodios de las verdades de aquel entonces malinterpretaron todo. Y ellos, como hasta el día de hoy muchos, siguen creyendo que el Mesías aún no ha llegado, que nuestro sumo sacerdote aún no ha llegado. Jesús consintió en revestirse de la naturaleza humana para que supiera compadecerse de los mortales pecaminosos y errantes e interceder ante su Padre en favor de él. Se ofreció para ser el abogado del hombre y se humilló para familiarizarse con las tentaciones que asediaban al hombre, a fin de que pudiese socorrer a los que son tentados y fuera un tierno y fiel sumo sacerdote. El mensaje de Hebreos es que Cristo es nuestro Rey y mediador, que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que Cristo debe ser el Rey de nuestra vida. ¿Aceptarás a Jesús como el Rey de tu vida? ¿Aceptarás a Jesús como tu sumo sacerdote? Si tú lo aceptas como el Señor de tu vida, como tu Salvador, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Que Dios te bendiga. Amén.